Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Gracias por acompañarnos. Sofía, Dios te bendiga. Jorge. Ok, oremos por ustedes. Vamos a orar de una vez. Cualquiera que sea su situación ahí, que tengan paz, que el Señor les dé tranquilidad en cualquier asunto de sus vidas, ¿verdad? Y descansemos en el Señor. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos levantarnos un día más de vida, Señor. Verdaderamente tu misericordia es hermosa. Gracias, gracias. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros hoy, Señor. Permítenos, Señor, que tu voluntad, Señor, sea lo único que se lleve a cabo en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, y guíanos en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos, Señor, lo que necesitamos. No te pedimos de más, no te pedimos menos, Señor, pero que tu voluntad, de acuerdo a lo que tú tienes dentro de tu propósito para hoy, para nuestras vidas, que así sea, Señor. Sé con nosotros, Padre, te pido, bendito Dios, que le des paz a Sofía, a Jorge, Señor, ahí, Señor, en cualquiera que sea la situación de su vida, Padre. Dice, bendito Dios, que están afanados, un poco afanados, Padre, que tú les des tranquilidad, Padre. De todos modos, Señor, todo lo que hagamos hoy en este día, Señor, no vamos a poder hacer más de lo que tú nos permitas y no vamos a poder hacer menos de lo que tú verdaderamente nos permites hacer, bendito Dios. En tus manos nos ponemos, Padre Santo, gracias. Gracias, infinitas gracias, Señor. Mira, Señor, su situación de Jorge y de Sofía y sé con ellos. De la misma manera, Señor, con todos aquellos que busquen, Señor, tu dirección hoy en este día para sus vidas. Sé con nosotros en el estudio, guíanos con tu Espíritu Santo, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me atrasé un poquito. Mercedes, Dios les bendiga. Buen día, lluvias de bendiciones, amén, gracias. No sé, por alguna razón le apachurré algo al teléfono antes de prepararlo y no hallaba cómo volver a restaurar la transmisión, pero bueno, gracias a Dios que ya lo hice. Ay, espérenme tantito, estoy un poquito desajustado. Está ahí, quedó igual, creo. Sí, pero bueno, ya estamos aquí. Quiero empezar con una parábola, por así decirlo. No vamos a estudiar las parábolas del Señor, pero quiero empezar con una narración, con un ejemplo, con una ilustración para que enfoquemos nuestra mirada en algo que tiene nuestro pasaje de veras sumamente hermoso, sumamente muy importante y vital para nuestras vidas. Nos es necesario verdaderamente por nuestra naturaleza humana. Creo que entiendo un poquito más hoy en día el propósito de las parábolas de Jesucristo y quizás nos sirva de referencia para el día de mañana, si llegamos a llevar o si llego a compartir a través de las parábolas de Jesucristo. Verdad, es muy interesante. Quiero empezar haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, si compramos algo o hacemos algo, mucho más si hacemos algo, ¿verdad? Porque le pusimos tiempo, lo diseñamos a nuestro gusto, hicimos algo para que lleve un propósito específico para el cual hicimos aquella cosa, o compramos algo.
pero nos vamos a quedar con la compra de algo. Por ejemplo, si compramos nuestro móvil, ¿verdad? Nuestro celular, y más si compramos el celular que esté el último grito de la moda, el nuevo iPhone o el nuevo Galaxy, o bueno, ustedes le pondrán ahí. Verdaderamente están cariñosos o están caros, ¿verdad? Así decimos en México, están un poquito cariñosos cuando nos referimos a algo que está caro. Y verdaderamente nosotros, hice aquí mis notas, las voy a estar leyendo para no perderme, para no salirme. Para Josefina Reyes, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Mira, nosotros cuando compramos algo o anhelamos tener, lo guardamos y le damos mucho cuidado, no, ¿verdad?, de no estropearlo o ensuciarlo. Y la mera verdad, pensando o leyendo el pasaje anoche de lo que vamos a compartir ahí en la carta de Tito, me acordé de un amigo que tengo que se había comprado, se compró una camioneta Toyota Tundra con muy pocas millas, la mera verdad, bonita la camioneta. Cuando se la compró, la cuidaba, ¿verdad? La cuidaba tanto que en ocasiones, cuando me llegué a subir a ella, y esto es verdad, vive en mi Señor, no miento, para ir a hacer algún trabajo con él, casi me hacía que me quitara los zapatos cuando me subía a la camioneta, y a veces con un trapo me sacudía hasta el polvo. Me decía, espérate, y me agarraba con un trapo, asegurándome que no llevara polvo para no ensuciarle o para que no se ensuciara su camioneta. Esto es verdad. Hoy en día ya se le pasó la emoción de lo nuevo de su camioneta, pero la mera verdad la cuidaba, la protegía, la limpiaba. Y me imagino que si algún vecino o algún enemigo de él llegara y le aventara una cubeta con lodo, ¿verdad?, tierra con agua y así bastante lodo, y se la aventara, me imagino que mi amigo se iba a poner a limpiar su camioneta. Y si en cualquier motivo, en cualquier razón le hubiera yo ensuciado, dejado un poco de basura en la alfombra de la camioneta, en el piso o en el asiento, creo que hubiera agarrado y la hubiera limpiado, ¿verdad? ¿Por qué? Primero que nada porque la valora, primero que nada también es porque es su camioneta. No creo que el vecino hubiera venido a limpiar lo que no es de él. Voy a poner, por ejemplo, tengo el móvil aquí. Si yo estuviera con el móvil aquí en la mesa y estuviera comiéndome una torta cubana, porque están buenas, y le doy unas mordidas a la torta y le cae salsa al teléfono, la mera verdad lo iba a limpiar, iba a tratar de quitarle la salsa en una totalidad, lo iba a limpiar yo. Verdaderamente el enfoque es que el dueño, tanto de la camioneta, la limpiaría por si alguien se la ensuciara. De la misma manera yo limpiaría mi teléfono si lo ensuciara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi teléfono. Si le cae salsa al teléfono de una persona en un restaurante o le vacía todo el caldo de la sopa sobre él, yo no me preocuparía por ir a limpiar el teléfono de esa persona. Si tuviera quizás una toalla en mi mano, como buen ciudadano que a lo mejor sería en ese momento, creo que le prestaría o le proveería la toalla para que lo limpie, pero yo no me pondría a limpiarlo y casi a desarmarlo y dejarlo como nuevo, ¿verdad? Sin impurezas, sin salsa, sin nada de lo que le haya haber caído o lo ensució. De la misma manera creo que mi amigo en su camioneta, aunque hoy en día ya la mera verdad ya se le olvidó que estaba nuevecita y nos subimos con los zapatos enlodados,
y bueno, ya no le pone tanta atención como antes. Pero el enfoque es ese, ¿sí? Que verdaderamente esto era así con mi amigo con la camioneta. Me agarraba con un trapo y me daba una sacudida con el trapo para que ni siquiera con polvo me subiera, ¿verdad? Con ese sentir quiero que pensemos en algo, quiero que piense usted en algo que valora mucho y hace cosas semejantes a esas por esa cosa. El ejemplo que les di del celular, piensa en su celular. Si tiene niños chiquitos y se lo agarra y el niño chiquito se lo mete a la boca y lo deja todo babeado, ¿a poco lo dejaría así? ¿No lo limpiaría? ¿Trataría de dejarlo como si nada le sucedió? Creo que sí, yo hiciera lo mismo. Y si cayera o se ensuciara ya dije, de salsa o alguna sustancia dejándolo sucio, si se te cayera el teléfono, pone tú, que llovió mucho en Chihuahua, y ahí va Jorge con su teléfono en la calle, y está un charco, pero ya han pasado muchos carros ahí, y ya más que nada es un escenario lodoso ahí, y se te cae tu celular. Lo levantarías verdaderamente, y si le entró, en este caso, si tienes un protector en él, creo que le quitarías el protector, lo limpiarías bien, y no dejarías ningún rastro de lodo en el teléfono, porque es tu teléfono, ¿verdad? El teléfono no se puede limpiar a sí mismo. El dueño, ¿verdad? El que lo compró, el dueño, tiene que limpiarlo. Creo que ya van agarrando un poquito el hilo de la ilustración que quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué harías tú en una cosa semejante? Creo que no lo dejaríamos así, cualquiera que sea la situación o el artículo, ya sea un teléfono o en este caso la camioneta de mi amigo, ¿verdad? Creo que no lo dejaríamos así, mucho más lo cuidaríamos o lo limpiaríamos si nosotros fuéramos los que hicimos esa cosa. Si yo llegara que yo me hubiera inventado mi teléfono, yo lo hubiera hecho desde cero, hubiera comprado todas las partes, lo hubiera armado y lo hubiera hecho verdaderamente. Si yo lo hubiera hecho mi celular, yo lo hubiera hecho con un propósito específico para lo que yo lo quiero, ¿sí? Le daría forma, le pusiera las cosas que necesito para lo que necesito el aparato, el teléfono, y verdaderamente le pusiera mucho más cuidado. Si se me ensuciara, verdaderamente lo iba yo a querer volver a dejar como nuevo. No lo iba a dejar en esa situación, así sucio, enlodado, ¿sí? El pobre teléfono o el artículo no se iba a poder él y no puede limpiarse solo. Es necesario que el dueño o el que lo hizo se encargue de limpiarlo y de quitarle todas las impurezas. Pues Dios de igual manera ha hecho lo mismo para el ser humano que Dios formó. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, e hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Imaginémonos a Dios sin impureza. No está sucio, Él no suda, Él no se empolva, Él no se ensucia, se contamina, ¿sí? Pero un enemigo vino y ensució al hombre. Vino y lo ensució, lo hizo que se ensuciara, y ahora estamos verdaderamente en un estado, si se tratara de algo comestible, estamos en un estado algo asqueroso. No creo que lo comiéramos así como está. Habría que limpiarlo, habría que verdaderamente volverlo a restaurar al estado en el cual lo hicimos.
Y Dios verdaderamente ha hecho eso con nosotros, nuestra vida. Y con ese sentir verdaderamente creo que podemos, en nuestro pasaje de hoy, apreciar y valorar y ver el amor de Dios verdaderamente, no solamente para tu vida o para la mía, sino de la humanidad entera. ¿Sí? Sino de la humanidad entera verdaderamente. Porque Dios de igual manera ha hecho lo mismo por el hombre que Dios formó. Él es el hacedor del ser humano. Y esta parábola es verdadera para ilustrar esta verdad espiritual y para hacer resaltar el amor de Dios por ti y por mí, o, por qué no decirlo, para comprender el amor de Dios por todo ser humano. La creación, la vida del hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De modo que el ser humano es la manifestación de la vida, ¿verdad? En este mundo físico, la manifestación de la vida de aquel Dios que sopló el aliento de vida a nosotros. La caída del hombre. El hombre cayó en desobediencia, pecó contra Dios, y esa manifestación de vida de Dios verdaderamente se deterioró, se adulteró. En la caída del hombre, verdaderamente el hombre quedó en un estado que no da testimonio, primero, de la santidad de Dios. Y el hombre es a la imagen y semejanza de Dios, y Dios es santo, Dios es justo. En la situación en la cual nos encontramos como seres humanos, no damos testimonio verdaderamente de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, ¿verdad? Y mucho menos de vivir en el propósito para el cual Dios hizo al ser humano, para darle la gloria y la honra a Dios. ¿Sí? Y el amor de Dios se manifestó para el ser humano, que Él mismo vino a salvar lo que se había perdido, a limpiar lo que se había ensuciado, y esa es la esencia vital del Evangelio, y la podemos aplicar a nuestras vidas. Es necesario verdaderamente tener esa ilustración en mente para entrar en nuestro pasaje. Gracias, Jorge, gracias por tus saludos, siempre saludándonos diario. Gracias, de veras, bendiciones. Miren, entremos a nuestro estudio. Estamos en el capítulo final y da las instrucciones personales finales, ¿verdad? Nos dio la introducción de la sana doctrina en el capítulo 2, ¿verdad? Nos dio requisitos para los ancianos y los obispos que Pablo le manda a Tito que instituya, ¿verdad?, en la iglesia ancianos y obispos para que ministren, ¿verdad?, en la verdad, la sana doctrina. Y luego nos ilustró acerca de que somos justificados por la gracia en el capítulo, ¿verdad?, en el capítulo 3 nos da esa ilustración, la justificación por medio de la gracia. Vamos al estudio. Señor, ayúdanos, guíanos, dame con denuedo poder expresar tu palabra, el pensamiento, y poder analizar verdaderamente y poder percibir tu amor, tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas, Señor, con el ejemplo en mente que acabamos de ilustrar acerca de que si nosotros tuviéramos ya sea algo que compramos o algo que nosotros hicimos y se ensuciara, ese artículo o esa cosa o ese algo no se puede limpiar a sí mismo. Es necesario que el dueño, el que lo compró o el que lo hizo, lo limpie verdaderamente y lo deje a su estado normal, a su estado original, sin contaminación, sin nada sucio. Ayúdanos, bendito Dios, guíanos, lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Miren, aquí le exhorta a Pablo a Tito
que recuerde, ¿verdad? Que le recuerde a los hermanos, a los cristianos, a la iglesia de Dios, a la cual ministraba él, porque él era ahí el pastor. Dice en Creta, ¿verdad? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Sí? Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Verdaderamente eso es aplicable a nuestras vidas. ¿Sí? De igual manera, nosotros debemos de sujetarnos a los gobiernos, a las leyes que Dios estableció, porque Dios estableció verdaderamente los gobiernos, aunque se han salido verdaderamente, se han desviado, ¿verdad? Y hay áreas que verdaderamente, si van en contra de los mandamientos de Dios, si van en contra de la naturaleza de un verdadero creyente o de la iglesia, ahí sí verdaderamente estamos verdaderamente en una situación que más vale obedecer a Dios que a los gobiernos o que al hombre. Si el gobierno verdaderamente nos está haciendo que nos sujetamos en obediencia a algo que va contra los mandamientos de Dios, por así decirlo. Si yo ministrara en una iglesia, fuera un pastor ahí en una iglesia, y el gobierno me manda, ¿verdad? Me da la orden, me manda que no debo de hacer excepción de personas, que si una pareja de homosexuales o de lesbianas se quieren casar y quieren que yo los case, que tengo que casarlos, que tengo que obedecer una ley que aprobó el gobierno. En tal caso, mejor es poner mi cuello, ¿sí? Mejor, aunque me amenazara el gobierno, y si no lo haces, te vamos a quemar tu iglesia, te la vamos a cerrar, te vamos a quitar los permisos. La iglesia es de Cristo, no es mía. Los permisos los tenemos en la autoridad que Dios nos ha dado por medio de la autoridad de Cristo, no del gobierno. Se registran las iglesias porque deben de estar registradas, ¿verdad? Para sujetarse o para someterse a las leyes del gobierno, con propósitos específicos, ¿sí? Pero porque no son movimientos clandestinos o ilegales los que ejercemos en un templo o en la iglesia. Pero si el gobierno verdaderamente metiera una ley donde dice que tanto la iglesia católica como la iglesia cristiana tienen que casar a homosexuales o a lesbianas, y creo que para allá vamos, ¿sí? Que tenemos que obedecer esa ley porque el gobierno la estableció. Ahí sí, de veras, no podemos sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades. No los podemos obedecer. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres en esa situación. Que no nos hagamos, que a nadie difamemos, que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entramos ahora sí, recordemos la ilustración que hicimos, esa parábola o esa ilustración, ese ejemplo, y vamos a entrar a nuestro texto en lo siguiente. Dice el versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es una realidad en mi vida, ¿sí? Yo en Cristo, la mera verdad, me esfuerzo para ya no vivir en esa vida verdaderamente que no le agradaba a Dios. Y verdaderamente sin Cristo somos cosas aborrecibles, y nos aborrecemos los unos a los otros. Sí.
verdaderamente analizando el amor que Dios quiere para con nosotros, de que amemos al prójimo como a nosotros mismos, estamos en bancarrota. Bueno, al menos yo sí. Soy culpable de eso ante Dios. Para vergüenza mía lo digo. ¿Sí? Pero miren lo que dice el versículo 4. Vamos a poner en mente la humanidad. Satanás ensució al primer hombre, lo sujetó, lo esclavizó en desobediencia. Y por así decirlo, ¿verdad? Que tu celular cayó en un charco de lodo, se ensució, se contaminó, está algo asqueroso. ¿Sí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este pasaje verdaderamente ilustra la situación de nuestras vidas en nuestro pecado, en un estado sucio que nosotros no podemos limpiarnos verdaderamente de nuestras inmundicias. Por eso Dios tuvo que venir y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y con esa preciosa sangre verdaderamente nos limpió, nos lavó de todas nuestras inmundicias. De aquella inmundicia a la cual Satanás, queriendo destruir la gloria de Dios, nos sujetó verdaderamente en desobediencia. Nos hizo una cosa sucia, asquerosa ante los ojos de Dios. Y de la misma manera que un artículo no puede limpiarse por sí mismo, que le es necesario al dueño de ese artículo o de esa cosa limpiarlo verdaderamente, si lo quiere verdaderamente en su estado original, ya sea que al estado cuando él lo compró o mucho más si él lo hizo con sus propias manos y puso todo su corazón, todo su deseo de formarlo y hacerlo a su complacencia. ¿Cuánto más no él mismo tomaría verdaderamente la decisión de venir y de limpiar o de salvar lo que se había perdido, lo que se había ensuciado? Y no había otra manera. La ley verdaderamente no nos puede verdaderamente limpiar, sino al contrario, la ley manifiesta o resalta mucho más esa vida, esa cosa asquerosa de nuestra maldad, de nuestro pecado, ¿sí?, en la cual nos encontramos. Y fíjense, lo voy a leer otra vez, hermanos, porque está precioso lo que dice este pasaje. Pero cuando se manifestó la bondad o el amor de Dios verdaderamente, nuestro Salvador, aquel que metió la mano en el lodo para sacar lo que le pertenece, lo que Él hizo, lo que Él crió a su imagen y semejanza, Él metió las manos ahí. Hermanos, si tú pagaste un precio carísimo por un celular, por un teléfono, y se te cayera en una letrina, en la suciedad, en el excremento de hombre, creo que meterías la mano y lo sacarías de ahí. Yo sí lo hiciera, con asco y todo lo que fuera, pero yo creo que yo, si hubiera pagado, por así decirlo, 500, 600, 800 dólares por un móvil, porque hay aún más caros, hay hasta de 1000 y algo.
$1000 y pico los teléfonos. Si se me cayera en una letrina, ahí en el excremento del hombre, soy capaz, hermano, porque me costó, porque yo lo compré, porque es mío, soy capaz de meter mi mano, no lo dejaría ahí. De la misma manera, en el amor infinito que Dios tiene para con nosotros, hermano, aquel verbo se hizo carne, y he ahí Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él vino verdaderamente y metió sus manos santas en nuestra inmundicia, en nuestra vida, en nuestro pecado, algo asquerosísimo ante los ojos de Dios, algo abominable que le provoca vómito. Vino y metió su mano santa de ahí, hermanos, y nos sacó. Él mismo nos sacó de ahí, de donde estábamos, y Él mismo nos limpió con la sangre que derramó en la cruz del Calvario por amor a lo que es suyo, a lo que le pertenece. Y Él vino a vencer y destruir la muerte para siempre, hermanos. Sí. Él vino a vencer la muerte para siempre. La muerte ha sido vencida. Ese artículo, quiera ser limpio o no quiera ser limpio, Dios lo ha sacado de esa letrina, por así decirlo, de esa inmundicia. Dios ha metido sus manos y ha salvado lo que se había perdido. Ahora bien, si ese artefacto se rehúsa a que Dios lo limpie con la sangre de Cristo, ese artefacto ya ha sido rescatado, ya ha sido salvado de el imperio de la muerte o del imperio de Satanás, del dominio de Satanás, ya ha sido verdaderamente rescatado. Pero si ese artículo quiere seguir en esa condición, Dios así lo va a dejar y lo va a lanzar a la condenación eterna. Allá lo va a lanzar juntamente con Satanás y sus ángeles caídos, a la condenación eterna, al fuego eterno, separados de Él, malditos de Dios. La cosa es seria, el evangelio, hermanos. Esto no se trata de una religión, esto no se trata de una denominación, no se trata de disputas. Que si la ley fue dada para el pueblo de Israel y no para los gentiles, que nosotros estamos bajo la gracia, la ley no fue dada para nosotros. ¿Has considerado verdaderamente que la ley fue dada para el ser humano? No es un ser humano la nación de Israel, o no son seres humanos como tú y como yo, que no son los hijos de Adán, como tú y como yo, que no somos todos descendientes de los lomos de Noé. Que no somos todos hermanos. ¿Por qué verdaderamente caemos en cosas absurdas? No podemos hacer excepción de personas. No podemos decir que la ley fue dada al pueblo de Israel, no a nosotros. Porque sí, al pueblo de Israel le dijo Dios: no cometerás adulterio. Pero por cuanto el mandamiento fue para el pueblo de Israel, si yo cometo adulterio, ¿no es pecado ante los ojos de Dios? La ley no aplica para mí. Yo cometa adulterio, robe, levante falso testimonio, no aplica para mí, no es pecado para mí. Dios no lo mira como algo pecaminoso en mi vida, porque la ley no fue dada para mí. ¿Es de esa manera que la vamos a aplicar a nuestras vidas?
tomemos conciencia, hermanos, no malinterpretemos la palabra de Dios. Dios escogió verdaderamente a la nación de Israel para que ellos fueran el testimonio de la existencia de un Dios vivo, real y verdadero, y de sus leyes santas, justas, para manifestar y para apuntar verdaderamente la maldad de la humanidad. Aún al mismo pueblo de Israel se le dio que tenía que ofrecer un sacrificio, porque aún con la ley que Dios les dio, no pueden ser justificados, porque nadie tiene la capacidad de guardarla, hermanos. El problema con el cristianismo hoy en día es que nos sentimos tan santos, nos sentimos tan puros, nos sentimos que nosotros sí alcanzamos la gracia de Dios porque nosotros sí amamos a Dios, cuando es que hemos alcanzado la gracia de Dios porque Dios nos amó y ha metido sus manos santas ahí donde estábamos, en nuestra suciedad, en nuestra inmundicia, en nuestro pecado, y Él mismo nos salvó, nos perdonó, ¿sí? Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los seres humanos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino con su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La santidad, el Espíritu Santo o la santidad de nuestras vidas es la pureza con la cual Dios nos hizo, sin contaminación, sin polvo, sin suciedad en nuestras vidas, hermanos. No es algo nuevo para el ser humano, el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Es algo que nosotros nos pertenece. Nos pertenece. Porque era nuestro en el principio cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza de Dios. No lo podemos recibir nosotros porque obedecemos la ley de Dios. Porque nadie puede, hermano, ni aún en Cristo podemos verdaderamente sujetarnos a las obras de la ley. Por eso dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque aún el pueblo de Israel no pudo guardar la ley, hasta tal grado que Dios les tuvo que dar verdaderamente un sacrificio para expiación de sus pecados. Pero Dios, en su infinito amor, en su gracia, vino a salvar lo que se había perdido. Aquel Dios vivo, real y verdadero se hizo carne y habitó entre nosotros, y dio su vida y derramó su sangre. Si el derramamiento de sangre de un cordero, de un becerro, santificaba y purificaba todo en lo que la sangre caía, Él vino verdaderamente y derramó su sangre. ¿Dónde? Sobre esta tierra, sobre este mundo, hermanos. Las gotas de sangre de Cristo claman desde la tierra, testificando que Dios nos ha santificado y nos ha perdonado. Creas en Él o no creas en Él, hay un perdón disponible para tu vida. Dios ya te rescató del imperio de Satanás, del imperio de la muerte. Dios ya te rescató del sepulcro, de la tumba, creas en Dios o no creas en Dios. Pero si rehusas verdaderamente ser restaurado por el poder de la sangre de Cristo, aquella vida con la cual Dios nos hizo en el principio, serás lanzado al lago de fuego, a la condenación eterna. Sin arrepentimiento verdaderamente, tus pecados permanecen en ti. La salvación que está disponible para tu vida no puede ser impartida hacia ti.
no puedes recibir el Espíritu Santo, no vas a alcanzar la salvación. Y solamente es por la dureza de nuestro corazón. Por la dureza de nuestro corazón, de no reconocer verdaderamente el verdadero estado de deterioro en el cual nos encontramos. Y si eres un ser humano o hijo de Adán, estás en deterioro, estás sucio. Has sido sacado de la letrina por la sangre de Cristo. Pero si no quieres que Dios quite tu pecado, al reconocer que estás sucio, en el arrepentimiento, tu suciedad quedará sobre ti y tendrás tu parte juntamente con el maligno, con el enemigo de tu alma, Satanás y sus ángeles caídos en el lago de fuego. Si no quieres aceptar verdaderamente el deterioro en el cual te encuentras porque lo heredaste de Adán, lago de fuego, fuego y azufre, gusano que nunca muere. Es el destino. Dios ya vino, Dios ya dio su vida, Dios te da la oportunidad de que recibas la santidad que Él te dio por medio de su sangre. ¿La quieres aceptar? ¿Quieres aceptar el amor de Dios? Él no te está llamando a que seas pentecostés, bautista, católico, apostólico, presbiteriano, mormón, testigo de Jehová. Él te está llamando a que seas restaurado a la imagen y semejanza de Él, en ese amor, en esa gracia, en esa misericordia que Él ha tenido para toda la humanidad, y recibas el perdón de tus pecados que Él ya puso a la disposición y Él está aquí. ¿Quieres ser limpio? Ven a mí, ¿quieres ser limpio? Pero debes de darte cuenta que estás sucio. Debes de decirle a Dios: Señor, límpiame porque estoy sucio. Perdona mis pecados porque soy pecador. Y aún en Cristo soy pecador, te fallo, Señor, ayúdame. Y debemos de llegar verdaderamente a vivir en esa convicción para que verdaderamente la gracia de Dios, la bondad de Dios, su amor, su justicia repose sobre nosotros y el Espíritu Santo venga de vuelta y nos acomplete a la imagen y la semejanza del Dios vivo. Y verdaderamente ahora, por amor, renunciaré a todas esas cosas a las cuales hago en mi naturaleza de pecado, por amor a la sangre de Cristo, por amor a esa gracia, a esa misericordia que Dios ha tenido para con mi vida. No puedo obedecer la ley, no puedo gloriarme sobre aquellos que no creen, porque Dios verdaderamente metió su mano y me sacó mi vida, por así decirlo, de la letrina. Me sacó de la muerte, hermano. Imagínense mi cuerpo muerto, agusanado, podrido, sin vida. Y Dios vino y me tomó de ahí. Y Él mismo me lavó con su sangre para darme vida. Sin Él soy como un muerto, agusanado, podrido, con la carne ya descompuesta, en mi pecado, en mi maldad. Así es la gravedad del pecado del hombre. Que no lo quieras reconocer, que sientas que tu pecado no es tan grave porque nada más eres mentiroso. Ese es el estado que concebimos en Adán. Y que no dice la Escritura que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Cristo mismo vino, Dios mismo vino. No la profecía declara Emmanuel, Dios con nosotros.
Puedes mirar el amor de Dios para tu vida. ¿Por qué no te arrepientes verdaderamente de corazón? ¿Por qué no le pides perdón a Dios verdaderamente? ¿Por qué no reconoces que aún con tu religiosismo no puedes agradar a Dios si no verdaderamente te declaras culpable, te declaras en ese estado inmundo, en tu pecado, en tu maldad? Yo hoy reconozco eso en mi vida. Sin la sangre de Cristo, soy un muerto, agusanado, podrido. Mi carne está verdaderamente, es una llaga podrida, descompuesta, que apesta. Porque eso es verdaderamente el imperio que Satanás estableció sobre la humanidad. Pero Dios vino y nos dio vida, nos purificó de nuestros pecados. Y un día esa llaga de la muerte en nosotros, en nuestro cuerpo, será quitada para siempre. Cristo ha vencido la muerte. ¿Verdaderamente crees esa realidad? Cristo se levantó de los muertos. ¿Te vas a seguir aferrando a confiar y a depender de tu movimiento religioso y denominacional? ¿O vas a depender verdaderamente de la gracia y la misericordia de Dios, de su amor y de la sangre de Cristo para descansar en la vida eterna que Él tiene preparada para aquellos que se arrepienten y confían en Él? Analiza tu corazón. El Señor me habló, yo pensaba terminar el capítulo, pero no puedo dejar esto a la ligera. No puedo pasar aquí leerlo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y el amor que para con los hombres, para con la humanidad, para ti, para mí, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por qué no decirlo, por el lavamiento de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y por la renovación del Espíritu Santo, por la restauración de recibir de vuelta al Espíritu Santo que tenía el hombre en el principio antes de que cayera engañado, seducido por Satanás, el cual derramó en nosotros abundantemente, sin límites, por Jesucristo nuestro Salvador, para que la justicia por su gracia viniese a ser, para que justificados por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, aquella vida eterna que Dios, o con la cual Dios hizo al hombre en el principio. Verdaderamente puedes ver esa realidad en el pasaje. Puedes ver verdaderamente que la muerte no estuvo nunca en el plan de Dios, que la muerte no está basada en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Satanás y en la voluntad del hombre que se sujetó a la servidumbre de Satanás, a desobediencia, al pecado. Pero los propósitos de Dios para el ser humano siempre ha sido la vida eterna. La decisión es tuya, la vida eterna ya es tuya. O en el lago de fuego, donde nunca vas a dejar de ser, nunca vas a perecer, o en la presencia de Dios. Si atesoras verdaderamente el amor de Dios en tu vida y reconoces que esa salvación es tuya, no por tus obras de justicia, no porque tú ya no pecaste, no porque tú la alcanzaste, sino porque esa justicia y la sangre de Cristo te alcanzó. ¿Ves por qué el pecado Dios lo juzga de tal manera, tan serio, tan severamente, que la mentira es pecado ante los ojos de Dios? Y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y si yo digo que mi vida no está tan mal que digamos, y no soy tan malo, soy bueno,
estoy siendo mentiroso y tendré mi parte en el lago de fuego. Analiza tu vida hoy. Voy a hacer el llamado de que si no has reconocido la maldad de tu vida y no te has arrepentido, ¿qué esperas? Sabes que si no lo haces hoy mismo, quizás dentro de una hora, una media hora, un día, te atropellen y mueras en tu pecado y vas a enfrentar el juicio. Sabes que hoy mismo tus pecados te pueden ser lavados, pueden ser quitados de tu vida, porque Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, si reconoces tu pecado, tus pecados te han sido perdonados hace 2000 años. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Si reconoces verdaderamente lo sucio y la inmundicia de tu pecado, de tu maldad, y le pides perdón a Dios, y te declaras en bancarrota que tú no puedes guardar la ley, y aún en Cristo no podemos. Si yo dijera que sí puedo ya guardar la ley ahora en Cristo, miento, la mera verdad. Y debo de vivir en esa convicción todos los días de mi vida. Porque si descuido esa convicción que el Espíritu Santo testifica contra mí, de que no puedo guardar la ley, ni aún en Cristo, ni aún predicando su palabra, no puedo. No puedo. Si yo no reconozco eso, la gracia y la misericordia de Dios la repelo de mi vida. Soy como agua y su gracia, su misericordia es como el aceite. Y si yo no reconozco mi pecado, sigo mojado y el agua repela el aceite. La unción, el aceite divino, el Espíritu Santo no puede venir a morar en mí si yo no reconozco verdaderamente la maldad de mi vida. Si no lo has hecho, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Yo por muchos años, desde mi niñez, sentía que Dios nunca me iba a perdonar. Y las costumbres religiosas absurdas de la Iglesia Católica me condenaban en lugar de darme una esperanza. Sí, es verdad. Me condenaban. Yo sentía que nunca Dios me iba a perdonar. Porque la Iglesia Católica te dice, debes de hacer esto para que tus pecados te sean perdonados. Cuando lo único que debemos de hacer es reconocer nuestra vida de pecado y pedirle perdón a Dios, arrepentirnos. Yo por muchos años, desde mi infancia, desde que tengo conciencia de que pequé muchas veces contra Dios, le pedía perdón a Dios y me sentía miserable, me sentía que Dios nunca me iba a perdonar. Porque por las costumbres religiosas, las tradiciones de mis padres y de mis abuelos, nunca me dieron esperanza de que Dios ya me había perdonado en la cruz del Calvario. ¿Qué esperanza tienes de que Dios te perdonó si te confiesas delante de un hombre y te dice tienes que rezar tanto de esto y tanto de aquello para que tus pecados te sean perdonados? ¿Qué esperanza tienes verdaderamente en tu vida si ese movimiento religioso te dice vas a ir al purgatorio y ahí vas a pagar tú por tus pecados? ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Él nos salvó. Tus pecados te han sido perdonados. Créele a Dios, arrepiéntete, declárate culpable. Recibe el Espíritu Santo en tu vida para que te guíe a toda verdad y abra tus ojos y resplandezca el Evangelio en tu vida. Es mi oración a Dios que hoy tomes la decisión
No esperes hasta mañana. Hoy toma la decisión, declárate culpable delante de Dios y pídele perdón a Dios. Y recibe el perdón de tus pecados. Olvídate de recibir el don de lenguas, olvídate de recibir el don de sanidad. Recibe el don de la gracia de Dios, de su amor, del Espíritu Santo en tu vida, que va a dar testimonio de la maldad que hay en ti, para que te mantenga verdaderamente a los pies de la cruz de Cristo, reconociendo tu lugar y reconociendo el lugar de tu Salvador, de tu Rey y tu Señor, que te ha dado vida eterna, si tú reconoces la maldad de tu vida. Es verdad que la ley no fue dada para los de México, para los de Estados Unidos. Fue dada para el pueblo de Israel. Pero ¿qué es el pueblo de Israel? No es un pueblo humano como tú y como yo. ¿Acaso ellos son de otro planeta? ¿Acaso nosotros somos de otro planeta, de otro mundo? ¿Que no somos hijos de Noé? ¿Que no somos hijos de Adán todos, tanto el pueblo de Israel como nosotros? ¿Puedes ver verdaderamente el amor de Dios? Puedes ver que la ley, aunque no fue dada para ti, fue dada a la humanidad, al ser humano, al hombre, para que fuera un testimonio de la existencia de Dios y de el pecado y la maldad del hombre, y todo apunta al sacrificio. Cuando yo oí del Cordero, del sacrificio, cuando tenía 9 años, vive mi Dios, no miento, tuve el deseo de ir a Israel y preguntarles. Yo no sabía que el templo ya no estaba, que lo habían destruido. Yo tuve el deseo de ir a Israel de niño, a los 9 años, a ofrecer un cordero para que Dios me perdonara. Así era el anhelo y la necesidad que había en mí desde mi niñez. Lo puedo recordar como si hubiera sido ayer. Satanás me condenaba, me acusaba. Me decía que Dios nunca me iba a perdonar, y así me sentía yo, que Dios nunca me iba a perdonar. Me acuerdo en el 2005 cuando reconocí, me cansé de vivir en el pecado, en la inmundicia, haciéndole caso a los deseos de mi carne. Y un día agarré mi Biblia, estaba en un camión, yo en un tráiler, en mi camarote, en la frontera de Nogales, en Arizona, en la frontera con México. Y agarré mi Biblia y leí donde dice Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo pensando en el camino, en alguna religión, en alguna iglesia, en el camino correcto, reconocí que yo no conocía el camino a la vida eterna, que yo no conocía el camino a Dios. Dice Jesucristo que Él es la verdad. Yo reconocí que yo no conocía la verdad. ¿Qué religión? Y le lloré como si se me hubiera muerto un hombre, un hijo, un ser querido, alguien que amaba con toda mi alma. Lloré y le dije: Señor Jesús, tú dices que tú eres el camino y la verdad y la vida. Digo: Señor Jesús, yo no conozco el camino, yo no conozco la verdad, perdóname, pero ni mi vida tiene sentido. Le dije: ya no quiero vivir así, quiero conocerte, quiero conocer el camino, quiero conocer la verdad. Y le dije: perdóname Jesús, pero no te conozco. Y ahí el Señor me quebrantó, lloré a los pies del Señor, ahí delante de la presencia del Señor. Yo creo que los otros camioneros que estaban estacionados a los lados me oyeron, como si se me hubiera muerto un ser querido.
No sé hasta qué horas me quedé dormido en mi cama llorando. Después de eso el Señor puso un deseo en mi corazón de que me bautizara. Me sentí en problemas porque le decía yo al Señor, ¿y dónde me bautizo? ¿A dónde voy? ¿A qué iglesia? Le decía, voy a la iglesia de Dios israelita, a donde me llevaba mi padre, donde el Señor me hablaba en su palabra, donde nació en mí el deseo de predicar su palabra, donde nació en mí también la conciencia de que yo pecaba contra Dios y que quería el perdón de mis pecados. ¿A dónde voy? ¿A la iglesia católica, a la iglesia cristiana, a la bautista? ¿A dónde voy, Señor? Decía. Dios me llevó a una iglesia pentecostés, evangélica, la iglesia cuadrangular hispana en Pico Rivera, ahí con el hermano Gerardo. Iba también a la iglesia, en los servicios en inglés con el pastor Ron. Como a las 3 semanas de que comencé a ir, le dije al pastor el deseo de mi corazón, le dije, quiero bautizarme. Digo, pero yo no quiero nada que ver con la religión, yo quiero conocer a Dios en mi vida. Y me acuerdo las palabras del hermano Gerardo Goyenaga. Me dijo, hermano, bautízate, el Señor te está llamando. Y lo hice. Me bauticé. Cuando me iba a bautizar sentía como si demonios me agarraran o alguien me agarrara y me sacudía. Temblaba yo de temor, de no sabía qué iba a pasar. Como que algo quería impedir que me bautizara. Y me bauticé. Enseguida mi Señor cambió y transformó mi vida para siempre. Y aquí he estado. Aquí he estado. Y nunca he puesto mi mirada en el hombre. Fui dañado en esa iglesia. Yo ya hice las paces con el hermano, pero una vez predicó contra los falsos profetas y fue y se sentó delante de mí y me dijo que ese mensaje lo predicó por mí porque yo le conté un sueño y nunca le pedí yo la interpretación a Dios. Llegué a conclusiones humanas mías. Me salí de ahí, pero nunca he dejado de seguir a mi Cristo. Él es el que dio su vida por mí, no la iglesia cuadrangular, no la iglesia Calvary Chapel, no la iglesia bautista. Y a Él es al que sigo. Y estoy aquí, la mera verdad, porque sé que mis enseñanzas en una iglesia, hermanos, en una iglesia pentecostés, a lo que hoy se mira, nunca me van a dejar predicar lo que yo predico aquí. Hablo en contra de la falsedad del don de lenguas, de la falsedad espiritual que hay entre ellos. No en todos, pero la mayoría de ellos. ¿Ustedes creen que me van a hacer una invitación a predicar estas cosas? No. Con el corazón en mis manos, soy bien sentimental, hermano. Soy un hombre muy noble y no lo digo para gloriarme. Y esa nobleza me ha atado en muchas cosas. Me ha atado por muchos años en una vida que por muchos años no quise estar. Hay compasión en mí. Y con el corazón en las manos les quiero dar las gracias a mis hermanos que me siguen, que escuchan mis videos, mis mensajes. Espero en Dios que sean de bendición para sus vidas y que Dios haga cambios grandes en sus vidas, que se afirmen en la verdad del Evangelio. Jorge, Sofía, les amo. Mercedes, Elmer, Gonzalo, Guadalupe Reyes y todos mis hermanos que me siguen frecuentemente. Gracias, de veras, gracias.
Gracias a todos los que me siguen, a todos los que miran mis videos, escuchan este servidor suyo. El deseo más grande de mi corazón fue ese, cuando yo le dije a Jesús que quería conocerlo. Le dije, quiero conocerte y quiero darte a conocer. Y eso es lo que hago. Para muchos no soy agradable, no soy un erudito, no predico con gritos. Yo no busco que pongan sus ojos en mí, busco que pongan su vida en las manos de Cristo. Y juntos, chaparrito, juntos perseverar en la fe. Me tengo que ir porque vamos a salir en familia. Oren por nosotros, oren por mí. El deseo más grande de mi corazón es verdaderamente, no sé, a veces me pregunto, ¿será que Dios me permitirá ministrar en, no puedo decir en una iglesia pero ministrar en un lugar, en un templo establecido, la palabra de Dios el día de mañana? Necesito dinero para registrar el ministerio. Por eso los diezmos y las ofrendas son necesarios en la iglesia. Se necesita dinero para rentar el lugar, se necesita dinero para pagar los permisos, se necesita dinero para las sillas. Y si la palabra diezmos es ocasión de no apoyar en alguna obra que verdaderamente le dé la gloria y la honra a Dios, no lo llames diezmo, llámelo una cooperacha o una cooperación para la obra. Los diezmos sí fueron dados al pueblo de Israel, pero que no, el pueblo de Israel son humanos como tú y como yo. Y verdaderamente en los diezmos el Señor prueba el corazón. No estaba la ley. ¿Y de dónde sacó la idea Abraham de ofrecer los diezmos? Del corazón. Del corazón, porque si te vas a los diezmos, es una decisión del corazón. No había ley. Es más, no existía la palabra diezmos en las escrituras hasta Abraham, la primera vez que se menciona. Padre bendito, gracias Señor, bendice la palabra, Señor. Que la palabra que haya haber sido sembrada en los corazones que la recibieron, Padre, lleve fruto al 100 por 1, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, nos vemos, que Dios les bendiga, les amo, la mera verdad. Y bueno, salió un poquito de mi manera de ser, de mi corazón. Pasaje muy riquísimo, no lo podía pasar así nada más. Oh, qué bonito dice aquí, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Ok, terminamos la carta. No, hay una riqueza espiritual ahí. Dale vuelta, medita durante el día en este pasaje. Haz tuyo el evangelio, haz tuyo el perdón que te ha dado Dios por medio de la sangre de Cristo. Amén. Bendiciones.